este T13 Te Explica podcast, en el que vamos a conversar de un tema que tiene en vilo a todo el mundo. Se trata de la crisis en Ucrania, sus razones, sus consecuencias, etcétera. Y para empezar, y antes de hablar con nuestra invitada que nos está esperando, voy a hacer una síntesis de más o menos cómo comenzó esta última crisis entre Occidente, Rusia, por obviamente Ucrania. Hace varios meses el presidente ruso Vladimir Putin comenzó a concentrar una gran cantidad de tropas en la frontera con Ucrania. Más de 100.000 se estimaba ya en diciembre por parte de Estados Unidos, que declaró en esa oportunidad que creía que Rusia estaba planeando ya una invasión sobre territorio ucraniano. Moscú negó, por supuesto, esa hipótesis, declaró que eran prácticamente delirios de los líderes de Occidente, pero al mismo tiempo comenzó amplios ejercicios militares en la frontera con Ucrania y demandó además que se le dieran garantías de seguridad. ¿Cuáles eran esas garantías de seguridad que pedía y que pide todavía Vladimir Putin y Rusia? Bueno, esas garantías es que se le garantice que nunca la OTAN va a aceptar a Ucrania como parte de esta alianza militar. Las tropas siguieron acumulándose, se estimaban hace algunos días en más de 190.000 y llegamos hasta este lunes, donde Vladimir Putin dio un paso crítico al reconocer la independencia de las dos provincias separatistas del este de Ucrania, prorrusas, que estaban tomadas por milicias respaldadas por Vladimir Putin. Todo esto desde el año 2014, ¿cierto? En una guerra que se ha prolongado desde ese entonces. Son 8 años, hay más de 14.000 muertos y con un importante precedente. Rusia se había anexado en el año 2014 la importante península de Crimea. Ahora sí, dicho esto, vamos a hablar con nuestra experta Paz Zárate, abogada, como les decía, experta en Derecho Internacional, especialista en solución de controversias. Muchas gracias, Paz, por acompañarnos. Hola Ivana, buenas tardes. Paz, cuando Putin reconoce el lunes, sorprendiéndonos a todos, ¿cierto?, estas dos provincias autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ordena el envío, dice él, de tropas pacificadoras. La Casa Blanca se abstiene en un primer momento de llamarlo invasión, pero después, vimos este martes, lo califica del inicio de una invasión rusa. Desde tu punto de vista, ¿es esto una invasión? Mira, los expertos que están observando esta situación, e incluso las personas que están en terreno, que no son muchas, no están seguros de cómo calificarlo, porque se ha dado la orden de que estas tropas vayan, y estas tropas, entiendo, están en las cercanías, pero no han llegado al límite de Ucrania. Entonces, lo que ha habido hasta ahora, tú mencionabas que había habido una guerra, ha habido una línea que divide esas provincias separatistas del resto de Ucrania para asegurar de alguna forma que no haya un fuego permanente. Pero la invasión a Ucrania, hubo una invasión en 2014, como tú también señalabas, y lo que habría ahora es, y ese es el problema, no es solo que Rusia envíe unas tropas que supuestamente deberían mantener la paz, porque no hay tampoco un derecho a llegar y mandar, un país no puede llegar y mandar tropas a las provincias de otro que quieren separarse o independizarse. Eso no se puede hacer. El problema verdadero detrás de esto no es el reconocimiento de la independencia. Esto es algo que Putin ha hecho antes. Por ejemplo, lo hizo en Georgia, también reconoció a dos provincias separatistas, Abjasia y Osetia del Sur. Crimea sigue siendo legalmente parte de Ucrania y sin embargo está anexada por Rusia, y ahora estas dos últimas regiones. El punto verdadero acá y lo que motiva la preocupación de Occidente, y con eso decimos Europa, Estados Unidos y otros países, está en que se ha formulado una aspiración rusa de revivir de alguna manera el territorio que tenía la Unión Soviética o incluso antes
el Imperio. imperio ruso. Esa es la verdadera preocupación, porque hay distintas formas de socavar la democracia y la soberanía de un país. Una forma es mandar un ejército y hacer una invasión, digamos, territorial. Hay otra forma, puedes mandar un misil, pero también hay otras formas de socavar la democracia, con hackers, por ejemplo, a través de maniobras de espionaje, con Noticias falsas. exacto, con desinformación. Entonces, hay muchas herramientas y distintos tipos de guerra que podemos analizar si es que eso se está produciendo o no por parte de Rusia. Yo creo que hay distintas guerras en distintos frentes que se vienen librando hace mucho tiempo. Paz, las potencias occidentales hemos estado viendo hoy día, la Unión Europea se suma, ¿cierto?, con fuertes sanciones, pero no tienen las potencias occidentales una intención de enfrentamiento militar, ¿cierto?, con Rusia, están apelando a las sanciones económicas. ¿Qué tanto daño le hacen las sanciones que hasta ahora han sido anunciadas contra Rusia? Creo que no hemos visto sanciones todavía en otros contextos tan elevadas como se quieren contemplar para esta situación. Por eso en general se dice que las sanciones no sirven. Bueno, depende, porque no hemos visto nunca un conflicto de esta naturaleza. ¿Cuál es esta naturaleza de este conflicto? Es un conflicto en Europa entre Rusia y Occidente por territorio. No han habido, por supuesto, guerras en Europa desde 1945 en adelante, por ejemplo, el conflicto de los Balcanes, pero no era un conflicto directo entre Rusia y Occidente. Claro, no es tan global, no implica tantas, digamos, naciones también. Bueno, por eso es que digamos que la alarma se ha dado con este grado bastante elevado de gravedad. Entonces, si la amenaza es de este tipo, eh, que los países que alguna vez pertenecieron a la Unión Soviética o más allá al Imperio Ruso, y aquí tenemos países occidentales como Finlandia, Polonia, las repúblicas bálticas, etcétera. Si esos países deberían de alguna forma volver, porque dijo Putin, era un error haberlos permitido independizarse, entonces significa que el mapamundi, como lo conocemos, no tiene ningún valor, porque los límites de hace 100 años podría uno tratar de volver a tenerlos otra vez. Las sanciones que se están estudiando son más serias que las que uno haya visto nunca. Por ejemplo, se está contemplando sacar a Rusia del sistema bancario internacional, el sistema SWIFT. Entonces, aunque Rusia diga que está preparada para las sanciones económicas, la verdad es que no es un país económicamente tan fuerte como lo es Estados Unidos, como para resistir demasiado tiempo. Las sanciones podrían tener un efecto importante a medida que este conflicto avanza y si es que no se generan resultados, podrían subir. Esas serían las próximas sanciones, los próximos tramos, porque lo que hemos conocido hasta ahora son los primeros tramos de sanciones, han dicho las potencias de Occidente. Sí, hay algunas sanciones que se han conocido ahora, que van, por ejemplo, en relación a los jerarcas rusos, también ciertos bancos. No son pocas sanciones, pero efectivamente hay una escala de sanciones y Rusia dice estar preparada para resistirlas, y la verdad es que es un país bastante sensible a la fuga de capitales, Claro. no es tan poderoso económicamente como pudiera parecer. Paz, el Parlamento ruso le dio la autorización a Putin para utilizar el ejército en el extranjero, tratando, sabemos, de darle una pincelada democrática, ¿cierto?, a todo esto. ¿Indica esta situación una determinación de Rusia de adentrar su ejército en otros territorios ucranianos? ¿Con qué objetivo? ¿Lo ves tú posible, por ejemplo, una intervención para derrocar al gobierno de Kiev? Solo hablando desde el punto de vista de los hechos, Ucrania es un país muy, muy, muy grande en términos de superficie. La superficie ucraniana equivale a una buena parte de lo que es por sí solo este país, Europa Occidental. Por lo tanto, es muy difícil para cualquier ejército invadir Ucrania como tal. No estamos hablando de las provincias o de estas separatistas o una parte de ellas, sino que de Ucrania como tal. Para cualquier ejército. Hacer una invasión por territorio terrestre con un ejército en invierno, aún para un ejército como es el ejército ruso, es muy difícil y muy costoso.
en términos de no solo de recursos materiales, sino que también de vidas humanas. Entonces, yo creo que es muy importante diferenciar el ladrido de la mordida. El ladrido es muy amplio, es decir, de lo que se podría hacer. Y además hay un expertise en el lado ruso de la utilización de los símbolos. Ellos, digamos, las ceremonias, la pompa y todo eso, que va en la línea de reforzar el estatus de superpotencia de Rusia o de recuperar ese estatus de superpotencia. Entonces, una cosa es lo que se anuncia y otra cosa es lo que efectivamente se puede hacer. Yo comparto el criterio de muchos expertos que estiman dudoso, difícil, una invasión por territorio terrestre de Ucrania como tal. Pero, como dijimos antes, hay otras formas de socavar una soberanía y una democracia de una nación extranjera. Paz, hablemos un poquito de Vladimir Putin, un personaje y uno de los hombres, si no el más poderoso del mundo, uno de los más poderosos del mundo, que lleva más de 20 años en el poder y que recientemente ha firmado una reforma que le permitiría estar eventualmente en el poder hasta el año 2036 y que dice que lo que busca es que Ucrania nunca se una a la OTAN. ¿Por qué busca con tanta vehemencia que se le garantice aquello? Incluso en algún momento dijo, quiero que esto me lo den prácticamente escrito. A ver, es muy notable lo que tú estás puntualizando porque Putin lleva 22 años en el poder y quiere 14 más. Eso por sí solo te da indicios de que Rusia no es una democracia y la verdad es que esto cualquiera persona lo puede ver revisando los informes de las Naciones Unidas o de Human Rights Watch o Amnesty International, que Rusia no es una democracia. O solo viendo qué pasa con los opositores. Exacto, es una autocracia donde se violan los derechos humanos, todavía existen campos de concentración donde efectivamente los opositores pueden ser asesinados a una cuadra del Kremlin, para qué decir en el extranjero. Entonces, eso es una realidad. Y las autocracias, todas las autocracias del mundo, trabajan para perpetuarse en el poder. No es conveniente para una autocracia que un país vecino y muy cercano culturalmente y incluso emocionalmente, históricamente, como ha sido Ucrania y Rusia, que ese vecino tenga una democracia exitosa de estilo occidental, que inspire una forma distinta de gobierno a la autocracia. Rusia es un país muy difícil de gobernar porque es un país enorme, es enorme, tanto así que es, no sé, el doble del tamaño de China para que la gente lo ponga en contexto en su mente. Entonces, siempre se ha gobernado de forma autocrática. Y esa es la forma de gobierno de Rusia, con un velo de semidemocracia, pero la verdad es que esa democracia no es real. Por lo tanto, tiene sentido que contraría al interés nacional el que las democracias occidentales con apoyo occidental militar, si están alrededor, son vecinas, que eso sea una fuente de preocupación para Rusia. Y por eso Rusia exige como una línea roja que Ucrania no entre a la OTAN y también se manifestó contrario a que ingresara a la Unión Europea. Sin embargo, esto se ha ido, esta negativa Rusia a esto se ha ido incrementando con los años. Si tú miras el récord de Putin en el pasado, la verdad es que sus pronunciamientos respecto al ingreso de estos vecinos en la OTAN era mucho más suave. Y yo creo que esto se va incrementando, esta posición negativa, en la medida que aumenta sus posibilidades de seguir y seguir y seguir en el poder. Paz, retomemos algo que tú más o menos habías mencionado. Eh, ¿El objetivo se queda ahí? ¿Se cumple? Por ejemplo, si en un escenario que no es posible ahora por las declaraciones que hemos visto, que, por ejemplo, que Ucrania renuncie, por ejemplo, a la OTAN, que es algo que ahora se ve imposible, ¿cierto? ¿Quedan ahí las ambiciones de Putin? ¿Se calma este conflicto o más bien podría continuar por esta ambición que tú indicas de el querer reconstruir o recuperar territorios que alguna vez estuvieron en el pasado, digo, bajo el dominio de Rusia? Te pregunto porque en el discurso que vimos el lunes quedó clarísimo que él no cree en la soberanía de Ucrania. Dijo que a Ucrania la creó Rusia, la creó Lenin, y ellos son un Estado fallido manejado por
el extranjero, ¿cierto?, como unos títeres, como unas marionetas. ¿Crees tú que si se diese el caso de que Ucrania ya le garantizara que no entra a la OTAN, esto se acaba? Yo creo que no es muy útil ponerlo en esos términos, porque el problema acá no es entrar o no entrar a la OTAN, eso es muy importante, pero no es el punto central. El punto central es que esto es el equivalente a que, por ejemplo, España le dijera a un país latinoamericano, tú no puedes entrar a la alianza A, B o C, porque yo te lo digo porque tú fuiste mi colonia. Ahora eres independiente, pero yo todavía te puedo decir qué alianzas tomas o no. Y también puedo decidir si entro o no a una provincia tuya que quiere independizarse y que yo decido apoyarla en esa independencia. Entonces, en el fondo, como bien tú subrayas, hay un completo rechazo a la idea de que Ucrania es independiente. Eso por sí solo, más allá que este conflicto avance o se quede donde está, por sí solo eso es el objeto de preocupación de Ucrania y de Occidente. No sé, Ucrania sería difícil que rechazara la posibilidad de entrar a la OTAN y que la OTAN dijera, no, nosotros no vamos a dejar entrar a Ucrania, porque Ucrania teme por su sobrevivencia como tal. Y es un país muy antiguo. Por más que ha tenido épocas donde efectivamente Rusia ha cumplido un rol importante en su historia, originalmente Ucrania nació antes que Rusia. Entonces, es importante que Ucrania se aferra a su identidad, siempre lo ha hecho. Los otros países que estuvieron en la órbita soviética y que ya no lo están, también siempre se han aferrado a su identidad y la recuperaron con cierta facilidad luego de salir de la Unión Soviética. Entonces, más allá de este impasse sobre si Claro. van a entrar o no a la OTAN, hay un temor muy antiguo, incluso podríamos decir ancestral, a lo que es la dominación rusa, ya sea que sea de manera más indirecta o que ellos vengan y invadan tu territorio. Ese es un miedo muy profundo y muy antiguo que tiene Finlandia, que tiene Suecia, que tiene los países, Lituania mucho ahora. que tiene los países bálticos, que tiene Polonia, y ese miedo no se puede quitar. Es un miedo incluso de las personas que vivieron la guerra y que vivieron la época soviética, están vivas y pueden contar cómo era la vida en esa época. Por eso el miedo que Putin busca crear y alimentar, lo seguirá alimentando más allá de que se resuelva o no se resuelva o que se detenga este problema de la OTAN. Paz, nos queda muy poquito tiempo, pero te quiero hacer dos preguntitas que a lo mejor es difícil responderlas en rápido, pero vamos a intentarlo. ¿Qué tanta importancia, qué tanto rol juega aquí el gas ruso, sabiendo la dependencia que tiene Europa y que tiene Alemania? Sabemos que Alemania cortó, ¿cierto?, la autorización por ahora de Nord Stream 2, que es el gasoducto que se iba a estrenar. Y por ese lado, ¿cuál es la importancia del gas ruso? A ver, yo creo que hay varios elementos en este cuadro que son importantes, pero no son decisivos. El conflicto que estamos viendo hoy entre Ucrania y Rusia obedece a un libreto antiguo. El gas no es el elemento decisivo. Tampoco lo es la falta de popularidad de Biden o el hecho de que Macron esté con una elección en Francia o los problemas de Boris Johnson. Ni el gas ni estos problemas políticos, ni esta contingencia política son lo decisivo ahora. Efectivamente, el gas es un elemento importante porque Rusia lo vende, también el petróleo también es otro elemento importante en esta narrativa, pero no es lo central. Alemania depende en gran parte del gas ruso y va a encontrar formas alternativas de sobrevivir. Y estamos en invierno, por lo tanto, estas formas estos hidrocarburos son muy importantes. Lo central, creo que es importante reiterarlo, no son estos recursos naturales. Esta no es una guerra o un conflicto por recursos naturales, aunque ellos son un factor. Y finalmente, ¿crees tú que este conflicto podría modificar el orden mundial? Y si hay algún efecto, además del económico que ya estamos viendo, por ejemplo, con los precios del petróleo, para Chile. El orden mundial, sí, porque el orden
post-1945, que está consagrado en la Carta de Naciones Unidas, tiene a los 5 miembros del Consejo de Seguridad que hasta ahora han batallado por influencia entre ellos. Lo que busca Putin, al parecer, o los signos que está dando, es que a él le interesa más que la influencia de la recuperación del territorio de la Unión Soviética. Eso es crear una Unión Soviética nueva. Por lo tanto, eso es un desafío mucho mayor, con un confrontamiento directo a las otras potencias que son miembros todavía del Consejo de Seguridad, en esta estructura que todavía es la estructura válida. Así que se pone más en duda el actual sistema, se tensiona el sistema actual, eso sí es un hecho. Y respecto a los efectos para Chile, yo creo que es importante decir que hay, por supuesto, efectos económicos para una economía abierta como la nuestra, donde hay varios mercados importantes que se van a ver afectados y, por supuesto, el comercio internacional. Pero hay algo más importante para Chile que el comercio. Y es el hecho que está en duda con este conflicto. Lo que realmente está en juego es el principio de intangibilidad de las fronteras, de la soberanía territorial y la intangibilidad de las fronteras. Este es el principio fundamental que Chile defendió en La Haya respecto de Bolivia. No podemos ir en una máquina del tiempo y revivir los límites de hace 100 años. Es un principio fundamental de todas las relaciones internacionales, un principio fundamental de nuestra política exterior. Y desde ese punto de vista, el que nosotros apoyemos el respeto a la soberanía territorial y a este principio, no solamente con eso apoyamos el sistema internacional, también va en concordancia con nuestra propia posición internacional y nuestro propio beneficio. Claro, porque esto podría marcar un precedente importante, ¿cierto? Si Rusia logra su cometido de expandir esta Rusia, esta Federación Rusa, hacia los límites que tenía en el pasado. Paz, te agradezco, pero una última pregunta, prometo que esta sí es la última. ¿Ves tú una posibilidad de un enfrentamiento abierto en Europa con, digamos, soldados en terreno? Yo creo que eso es muy difícil de predecir, y creo que Rusia tiene muchas herramientas que no requieren el enfrentamiento directo entre Rusia y Occidente en un territorio como el de Ucrania. Creo que todavía ambos lados intentarán evitar el conflicto directo en terreno por fuerzas de combate. Paz Zárate, te agradezco un montón que nos hayas explicado esta crisis que va avanzando tan rápido, ¿cierto? Uno de repente como que está informado y se perdió un rato y esto ya cambió completamente. Obviamente vamos a seguir conversando contigo. Muchas gracias por esta explicación y también les agradecemos a todos quienes nos están viendo, sintonizando en esta transmisión de Tele 13 Te Explica con la situación que está ocurriendo en Ucrania.